Empezamos. Ok, buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en esta clase vamos a hablar de los diplomáticos, el propio grupo de MTI de diplomáticos y algunos estereotipos que tienen cada uno. Podemos empezar definiendo que los diplomáticos, para que más o menos entiendan de qué trata el grupo, son todos comparten de dominante y auxiliar, tienen uno instintivo, un N, y un auxiliar o un NF o un FN. Tienen un dominante instintivo y un auxiliar jugador emocional o sentimental. O tienen un dominante emocional o sentimental y un auxiliar instintivo. Es decir, o es NF o es FN. Todos los diplomáticos comparten una cosa que es lo que termina siendo el grupo, y es que son personas que usan ese ni o ese ne, ese instinto más abstracto para relacionarse con la gente o, digamos, entender el mundo social o el mundo interpersonal. Entonces, de cierta forma, sin importar cuál diplomático agarres, todos de alguna u otra forma tienden a aproximar la vida de esta manera, a través de la gente, a través de relaciones interpersonales, no importa si es introvertido, y sobre todo a través de pasiones un poco más, digamos, morales, sentimentales, artísticas, etcétera. No tan lógicas como sería el caso de los analistas. Igualmente aquí hay estereotipos mediante que vamos a ir resolviendo, pero bueno, solamente quería empezar con esa introducción y con empezando con INFJ, que va a ser el primero que analicemos acá. Y bueno, lo primero que hay que ver de los INFJs es que tienen ni y fe. Es decir, ni actúa como su función dominante y fe como su función auxiliar. ¿Qué significa esto? Que van a ser personas muy intuitivas, que van a tratar de crear una red holística de definiciones y cosas que entienden que son así en la vida, y que estas cosas van a estar juzgadas o, digamos, filtradas por su auxiliar, que es el fe. Es decir, los NIFE van a estar observando el mundo, digamos, a través de eh, lo social, a través de las personas, a través de las interacciones sociales, a través de los significados sociales, emocionales, interpersonales. Ahora, por el hecho de que es ni fe, es decir, este ni muchas veces les hace proclives a querer encontrar significado, a querer encontrar conclusiones, a querer crear una red de definiciones que pueden ver desde muchos ángulos, y que es fe, es decir, son muy observativos o sea, son muy observadores de su mundo exterior, sobre todo con las personas. Esto va a hacer que los NIFE, los abogados, tiendan a verse como que tienen un fee. A ver, esto es porque al combinar ese NIFE, digamos que estás creando una red de definiciones basadas en lo que ese NIFE ve en su exterior, ese INFJ ve en su exterior. Entonces, eso puede ser su grupo de personas, puede ser la sociedad, puede ser grupos más abstractos, como la humanidad en general, o personas que cumplen X o Y cosas. Pero en resumen es hacia un grupo de personas. Y basado en ese grupo de personas va a empezar a sacar conclusiones que pueden estar correctas o pueden estar erradas, pero estas conclusiones van a empezar a usarlas para definir comportamientos a futuro o definir interacciones a futuro. Entonces, de cierta manera, esto es su forma de decir si algo está bien o mal, si algo es correcto o no, si algo le parece moral o no, porque de estas observaciones van entendiendo qué cosas están bien y qué cosas están mal, o qué cosas son correctas y qué cosas no lo son. Entonces, si le prestan un poco de atención, van a darse cuenta de que esto es muy parecido a un fi. Y casi podría ser así, pero de vuelta, aquí tenemos el componente de que es ni fe. Es decir, no hay no hay una valoración personal. Por lo cual los INFJs a veces tienden a verlo como si fuera
una realidad, como si fuera cómo funcionan las cosas realmente y no tanto cómo le parece o cómo sienten que es. De cierta manera tienden a tener una red bastante eh, profunda y grande de significados y de definiciones en este sentido. Ahora, hay una cosa que les ayuda mucho a poder balancearse y es su ti de terciario. Esto significa que, a diferencia de otros tipos, los INFJs también van a tener un cierto razonamiento detrás de estas cosas y no va a ser algo completamente basado en sensaciones o emociones. Es decir, también pueden llegar a razonar y pueden llegar a darle un significado o lógica interna detrás a esta red de cosas que van aprendiendo. Entonces, de cierta forma, esto los hace muy buenos, eh, digamos, aprendiendo este tipo de cosas. Por eso suele decirse que parecen muy sabios y al mismo tiempo esta combinación les hace ser, eh, digamos, una tipología un poco más introvertida de lo normal. Porque realmente la única cosa que los hace conectar, digamos, con la gente es el fe, que no necesariamente les hace ser muy extrovertidos. Y de paso es el auxiliar, entonces podrías decir que está rodeado, digamos, de funciones introvertidas. Y esto también los hace estar mucho tiempo en su mente. Pero bueno, esa sería la definición como tal, o digamos, algunas aseveraciones. Ahora hay estereotipos que tienen los INFJ que suelen ser más o menos concurrentes a la hora de definirlos y que no necesariamente son así. Cuando vamos a tipear un INFJ, lo mejor que podemos hacer es ver a las funciones cognitivas, no tanto a cosas que nos hace parecer o cosas que son muy generales, que podría ser sí, que podría ser no. Aquí es donde entran los estereotipos justamente. Entonces, ¿qué estereotipos suelen tener los INFJ? Bueno, una que son videntes, fuera de la broma, que son gente que por una razón tiene como una especie de sexto sentido, que pueden olerse las cosas incluso antes de que parezca que van a llegar. Y bueno, esto en parte es por su ni y por su ti, lo cual hace que tengan esa capacidad de razonamiento muy a futuro. Y eso junto con su fe les hace de cierta manera olerse, por así decirlo, las intenciones de la gente o olerse qué puede pasar con ciertas personas. Ahora, ¿esto es realmente así? No. O sea, es más bien algo que puede llegar a pasar, pero no necesariamente es así, porque tengan que tener en cuenta que el ti no es una función que no se equivoque nunca, no es una función infalible. Obviamente, si tenemos un INFJ muy insano o un INFJ que está apenas aprendiendo a usar su ti o su ni, obviamente, pues vamos a encontrar lógicas que son fallidas, que no son correctas. Entonces, en ese caso, pues hay que tener en cuenta que no necesariamente porque se vean así muy capaces de ver a futuro, muy capaces de predecir a la gente, significa que son INFJs. En todo caso, habría que prestar un poco más atención a otras cosas para saber si realmente es así. Puede ser un indicio, pero no es algo que pase en todos los INFJs. Bueno, otra cosa que nadie los entiende o siempre son malentendidos, que son esta clase de, digamos, genios incomprendidos, artistas que no acaban de ser comprendidos por la gente. Y esto puede verse en parte a su ni, que puede llegar a hacer conexiones un poco más abstractas de lo que la gente normalmente podría llegar a entender y a veces no es tanto un tema de que son muy profundas, sino que es muy difícil para un INFJ explicarse en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene una ausencia de T, lo que hace que sea un poco más complicado organizar estas cosas y un poco más complicado decirlos en un lenguaje formal. Entonces, en ese caso, pues, que nadie les entienda siempre son malentendidos, puede ser, pero no te dice mucho porque se van a comprender que hay muchas tipologías que son así. Entonces, en ese sentido, porque alguien tenga esto no lo hace automáticamente INFJ porque tenemos muchos casos así también.
que son muy espirituales, y es verdad que puede haber una tendencia a ser espirituales o muy empáticos, por ejemplo, también una tendencia a ser empáticos, pero de vuelta no necesariamente es así, porque hay que tener en cuenta siempre que el fe no es necesariamente una función puramente emocional o puramente espiritual o lo que sea, es más bien una función moral. Se encarga de regular lo interpersonal, lo social y lo moral. Digamos, una forma de ver cómo es tu interacción con el mundo real. Entonces, en ese sentido, no necesariamente significa que van a ser muy empáticos o muy espirituales. Esto más bien depende de cómo han sido sus interacciones con el mundo real. Y bueno, aquí también podemos ver la siguiente estereotipo que tiene que ver mucho con esto, que es que suelen decirse que los INFJs o son unos masitas o son unos monstruos. Eh, bueno, además está decir que esto es una simplificación de lo que es realmente la vida. Quiénes son realmente los INFJs y qué se puede esperar de ellos. O sea, que alguien sea INFJ no lo va a hacer automáticamente o un masita o un monstruo. Esto es un poco claro porque cada cabeza es diferente, cada mundo es diferente, y siempre hay que tener en cuenta que lo que termina definiendo este tipo de cosas son las vivencias de cada uno. Por lo cual, al final esto termina siendo un estereotipo más que algo que podamos usar para tipear a alguien. Que son muy solitarios, esto también suele ser muy dicho y en parte puede ser así, pero de vuelta hablamos, no necesariamente es el caso porque hay NFJs que pueden ser muy sociables. En todo caso, no presten atención a que alguien que no sea muy sociable significa que automáticamente es introvertido, porque recordemos que en este caso, en el caso de las tipologías y las funciones cognitivas, ser introvertido no se refiere a alguien que realmente no disfruta de hablar con la gente o que no disfruta de estar en interacciones sociales, es más bien que su forma de recuperar energía es a través de estar consigo mismo. Entonces, aquí está la diferencia. Entonces pueden haber INFJs muy extrovertidos, pero que necesiten recargarse, necesiten estar un tiempo a solas para poder volver a sentir esa necesidad de hablar con la gente. Y por último, el estereotipo más común, el que suele bromear mucho con esto, es que son que, bueno, es solamente un meme, es solamente un chiste, no se lo toma muy en serio. Es verdad que Hegel es muy tipado como INFJ, pero de vuelta, porque un INFJ muy insano pueda tener ciertas características no significa que todos los INFJ tengan esas características. Es más bien un tema de hasta dónde te lleva la insanidad como tal. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Ors para que continúe con los INFPs y sus estereotipos. Buenos días, espero que esta vez no se escuche entrecortado. Cuánta emoción es esto. Sobre todo porque los INFPs son una de las personalidades que más me agrada. Y he de decir que suele ser porque son la gente más punk que existe. ¿Sí o no? ¿Cómo es esto? Bueno, precisamente vamos a hablar de ese que no es un estereotipo algunas veces, pero antes que nada vamos a explicar cómo funciona INFP. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado en alguna ocasión de cómo funciona la función phi? Valga la redundancia, la función phi se basa mucho en eso, cómo la persona percibe el mundo a través de sus sensaciones emocionales internas. ¿Cómo es esto? Bueno, digamos que de repente tú puedes copiarte en un examen, te sientes bien haciéndolo, sientes nervios de hacerlo y no te agrada porque te incomoda. Esa clase de cosas, esa clase de preguntas se las suele hacer un FI dominante, un INFP. Y sin embargo, no es todo lo que le caracteriza, sino ya tener ciertas cosas fijas, ciertas ideas ya puestas en su mente de esto me suele gustar y esto no. Justamente nuestro compañero Carl les acaba de decir cómo funciona la función ni, valga la redundancia, y me encanta ser redundante, la función ni con la función fe. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se relaciona esto con el phi? Bueno, porque la diferencia viene siendo que el ni habla de abstracciones y tiene sus conceptos claros, pero no necesariamente porque les da un valor emocional, no necesariamente porque habla de cómo se siente con X o Y cosa, tiene una idea de cómo ve, cómo percibe el mundo, pero no necesariamente se basa en si le gusta o no le gusta, sino cómo ve que es, cómo lo organiza. Pero el phi sí se trata de si se siente bien con algo o no. Esto no significa que la gente finalmente se basa en sus emociones, no, claro que no. Significa que siempre tienen claro si algo se siente o no se siente bien para tomar una decisión, realizar una acción.
O sea, ser perfectamente alguien lógico o alguien sociable, claro, porque depende de otra cosa que es muy característica de los FIEs, que las experiencias de vida que tienen, y es algo que los hace únicos, porque un FI puede haber crecido en un ambiente en el cual la interacción social, por ejemplo, haya sido agradable, le haya aprendido de manera sana, y puede ser algo a lo que se acostumbre y que se sienta, pero también pueden haber otros en un ejemplo de relación social su resulte un poco difícil, complicada, incómoda por contexto de su historia personal y por eso, por ejemplo, ciertas cosas pueden no gustarles, pero va viendo cómo se siente con ellas. Esto puede ser subjetivo, exactamente, esto suele ser subjetivo y sin embargo así se va formando un sistema de valores que es bastante único para cada uno. Los FI se pueden entender bien entre sí, pero cada quien, cada cabeza es un mundo, hecho como ellos sienten que debe ser. Bueno, al menos por dentro y así con la función FI, valorar las cosas desde su propia perspectiva emocional. Sin embargo, INFP no es solamente FI, porque pues, ¿qué diferencia hay y ese ve que saldrá en un episodio posterior de lo de las clases MBTI? Pues la función NE. Es decir, un INFP, si recuerdo bien, entonces es FINE, ¿no? ¿Y cómo funciona esto exactamente? Pues la función NE ya habíamos hablado en la clase anterior, que se trata de abstraer las cosas y formar ideas a partir de si fuera una especie de semilla. Y de hecho, el tema de la abstracción es algo interesante. Luego vamos a profundizar, valora las cosas emocionalmente y subjetivamente. O sea, la persona evalúa cómo se siente con las cosas antes de ver y ve cómo se siente con respecto a cada cosa de la situación. Podría copiar en esta clase. No me siento cómodo haciéndolo porque temo que me vayan a descubrir. Yo he visto que eso se siente mal, se siente como que es incorrecto. Pero tengo que hacerlo porque quiero, no sé, alegrar, por ejemplo, a mi mamá que quiere que yo salga bien en este examen. ¿Qué es más importante para mí? ¿Qué se siente más importante para mí en mi sistema de valores? El FI por lo general tiene una respuesta y si no la tuviera la sabe hacer bien, sabe qué es lo que le gusta y qué no. No puede evitar ser como es y sin embargo la función NE ayuda un poco a eso, a diversificar ideas. Porque de eso se trata la función NE también cuando no es dominante. Toma algunas características para ser un auxiliar de la función dominante, o sea, ser creativo y romper con las cosas y lo espontáneo a la hora de expresarse. Pero eso sí, eso es un poco más intuitivo, un poco más mental. O sea, un INFP suele ser alguien que tiene un sistema de valores claro, tiene sus emociones y sus gustos particulares que le llenan energía y así pues, porque de hecho eso, lo que le hace sentir bien, le gusta, aquellas cosas que internalizó como algo que le hace sentir emocionalmente bien, bueno, el NE le ayuda a conectar eso con otras cosas, a añadirle más, a llenar, digamos, más eso que ya le gusta con más detalles, más información, conectarlo con más puntos. No todas las características que dijimos de la función NE, como la abstracción, como el hecho de variar, conectan tanto con un INFP, pero lo que sí es seguro es que sabe conectar sus gustos un poco con otras cosas, sabe aceptar como otras personas pueden no necesariamente entender sus gustos, pero entenderlos un poco, y eso con el NIFE. Y por último, pero no menos importante, suele ser bueno rompiendo la rutina o cambiando las cosas. O sea, suele ser bueno con eso de un poco más buena la improvisación, pero su tercera función tendría siendo sí, la función sí, así es. Por supuesto que voy memorizando mientras les voy diciendo. Pero entonces ahí la cuestión. Ahora, ¿saben para qué era la función sí? No sé si se acuerdan porque no les hemos dicho, pero recordando un poco lo que les diremos en la clase que viene, la función sí se basa mucho, pero creo que sí lo hemos hablado, la función sí se basa mucho en recordar los patrones y las cosas que... No, espera, sí lo hemos dicho ya, y el mismo Carl lo dijo, la función sí se basa mucho en recordar sensaciones físicas del pasado que ya se han hecho, que ya han funcionado, ya se han establecido, y también cómo se sienten. ¿Cómo es esto? Pues me recuerda un poco a la función C, pero no es tanto en presente, sino recordando lo que se ha vivido. El INFP, una vez que desarrolla, o mejor dicho, perfecciona la función sí, suelen saber hacer mejor o más rutinariamente, recordar las cosas que les han funcionado antes. ¿Ha ido bien? Lo que han probado. Digamos que con el saben qué quieren y cómo se sienten con ello. Con el NE exploran más cosas y las van conectando a lo que ya les gusta. Algo más constructivista, por así decirlo. Y luego con la función sí van pudiendo recapitular bien qué ha salido bien y qué ha funcionado. Una vez que perfeccionan así de que no es tanto cuestión de que no cometan los mismos errores, pero saben cómo se han sentido antes con las cosas. Saben ver ese historial y recordar qué ha conectado con ellos y qué no. Y en cuenta. No es tanto como lo utilizaría, por ejemplo, un sí dominante, pero nuevamente esto ayuda a la función principal, que es la función phi. Y por último, pero no menos importante, tener que equilibra la balanza. Un phi es una persona bastante más emocional. Recuerden, puede ser una persona lógica, claro que sí, pero te basa
se basa mucho en sus emociones para tomar en cuenta cómo hace las cosas. O sea, si algo le parece bien, si algo no le parece correcto, muy difícilmente lo va a hacer. Porque dije al principio que INFP es la persona más punk que existe, porque si no le gusta algo, muy difícilmente lo van a obligar. O sea, no es el INFP de los memes y para ir, sino que más bien viene a ser una persona que sabe qué quiere, sabe qué va a hacer y sabe lo que está bien en la vida, al menos desde su perspectiva. Sabe conectar con otras ideas relacionadas sin perder de vista. De hecho, lo que más importa es eso, o sea, tener su concepto de quién es, saber quién es, de dónde viene y a dónde va. Y de hecho, precisamente eso en medio del sí, que han vivido y que no quieren volver a vivir o que sí quieren repetir en sus vidas. Pero luego de eso, esto parece algo como que un poco subjetivo, ¿no? Parece algo un poco más del lado de lo emocional. Pueden dejar de lado algo que consideran que puede ser útil y práctico por algo con lo que sienten que van, que están en sintonía, lo que sienten que es lo correcto, y para eso llega su última función para equilibrar la balanza, la función T. La cuarta función cognitiva, recuerden, siempre ayuda a equilibrar lo que les faltaba a las otras, o mejor dicho, lo que le falta a la principal. ¿Y en qué ayuda la función T? También lo habíamos hablado antes y también lo explicó nuestro compañero Carl, y fue que la función T, bueno, a grandes rasgos, porque de todos modos la función en INFP no es que tiene todas sus características, se desarrolla un poco para lo que le faltaba. Y en este caso, hacer un poco más lógico, directo, funcional, incluso cuando no es algo que se sientan bien. Porque en algunas ocasiones uno aprende, pues, a hacer cosas, aunque sea de una manera que no le gustan, por algo que sabe que es importante para uno. Claro, ¿verdad? Pero para INFP esto es más difícil, porque se basa mucho en qué le gusta. Difícilmente hace algo que no quiere. Y bueno, volvemos al ejemplo del examen. Yo quiero salir bien en este examen para ayudar a mi mamá, pero realmente no me acuerdo posibilidad de copiarme. Lo voy a hacer para alegrar a mi mamá que realmente te espera tanto de mí, que es tan importante para mí. La función te ayuda un poco a equilibrar esa clase de decisiones. Ojo, este es un ejemplo y cada INFP toma su función particular en ese ejemplo hipotético, pero la función te ayuda un poco a eso, a basarse más en lo práctico funcional para salir adelante, aunque quizás no se relacione tanto con qué le gusta la relación con lo que está haciendo, aunque INFP siempre valora lo emocional. Ahora vamos con bueno, y los estereotipos de INFP son un clásico muy falso. Porque muchas cosas se dicen de INFP que no tienen absolutamente nada que ver con sus actitudes, que no deducen directamente solo con ver. Son eso de que son miones, por ejemplo, y que son llorones. ¿Y esto es de INFPs? No, aunque esto puede haber muchísima gente, incluso extrovertidos, y no solamente los diplomáticos. Y esto puede que se deba a que la descripción, puede que se deba, ojo, explicándolo, a que la descripción de INFP al menos daría a entender, sobre todo como sale en la página 16 personalidades, el test clásico, donde sale el dibujito, podría dar a entender que son gente muy emocional y si uno no se fija tanto en los matices, podría pensar que son solamente eso. Gente emocional que si se siente bien lo hace y si no, no. Pero no. Y INFP tiene un complejo sistema de valores, o sea, ya tiene una idea clara de qué le hace sentir bien y qué no, qué es parte de sí, qué se relaciona con eso. Como dice la canción de El Cuarteto de Nos, el hijo de Hernández, saben quiénes son, de dónde vienen y a dónde quieren ir. No solo se trata de si se sienten bien, felices o tristes. Están conectados con su mundo emocional, ¿sí? Saben cuando algo les hace sentir mal o no. A veces experimentan las emociones a propósito, viendo algo que saben que les va a hacer sentir mal simplemente porque les gusta volver a sentir las emociones. Pero su conexión con las emociones no es solo sentirse bien o mal. Su conexión con las emociones es saber cómo se sienten con respecto a algo que viven en el momento o que han vivido antes para tomar sus decisiones. Es lo que realmente caracteriza a INFP. Pero si uno lo mira superficialmente, bueno, ya sabemos que muchos estereotipos son reducciones al absurdo de características que pueden ser más o menos reales y sacar cosas de esa deducción, de esa reducción al absurdo. No se trata de ser más bien emocional. De hecho, un INFP suelen ser los FI dominante en general suelen ser las personas más leales a sí mismos. Ahora, que hagan cosas bastante locas por alguien que quieren, pero de eso se trata. Si ese alguien que quieren de verdad es tan importante, pueden tomar decisiones así bastante fuertes por ello. O sea, suelen ser gente muy leal a sí mismos o a lo que quieren. Y no por eso necesariamente son llorones. De hecho, lo de que llora y se orina, pero nada que ver realmente, nada que ver con digamos, la resiliencia que puede tener un FI dominante. Porque eso es otra cosa. Eso de que lloran y que se deprimen, no, todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario. Sí, pero no. Sí pueden sentirse mal, se permiten sentir sus emociones, pero su fortaleza radica en que eso no los retiene tanto, les afecta tanto, porque aunque sí se sienten mal,
aceptan esa tristeza y siguen con ella. Están acostumbrados a sentir sus emociones sin que esto los detenga por completo. Pueden echarse una lloradita y pararse un rato y vuelven a continuar. A diferencia de otras personas a las cuales les puede costar mucho o incluso tan siquiera aceptar que necesitan echarse una lloradita para desahogar y continuar. Pero lo hace y no necesariamente se avergüenza de ello. Es ahí la cuestión. Una cosa muy a tomar en cuenta. Y además también está el otro de que INFP es una masita, eso es lo que le dicen y llora si le gritan fuerte. Y como dije anteriormente, no necesariamente. O sea, el hecho de que estén conectadas sus emociones no significa que sean tan volubles y lloren por literalmente cualquier cosa. Eso ya puede ser una característica un poco insana. Y quizás no solamente de INFPs. Sin embargo, un INFP, un FI en general, más bien hay que tomar en cuenta que cuando hace las cosas y sabe por qué las hizo, no se sintió mal haciéndolas, sino que se suele sentirse mucho. Difícilmente cede en decir, bueno, está bien. Y no. Un FI porque no considera... Puede perderse de vista algunas cosas que quieren otras personas y puede reconsiderar y recapacitar según si una persona le dice, oye, ¿no me pareció esto? Sí puede, claro que sí, sobre todo si esa persona le era importante. Sin embargo, en el momento en sí, INFP o los FI en general son bastante independientes. Bastante. Si les gusta socializar porque es, digamos, algo que ya internalizaron, que les hace sentir bien, pueden verse muy sociables aunque sean introvertidos. No son gente que alguien adopta y ya. O sea, pueden verse muy enérgicos cuando algo les gusta. Entonces, era una de las más importantes de aclarar estereotipos. Y es por eso que me gustan mucho, ¿ves? O sea, esa gente que es, o mejor dicho, los FI en general, gente muy leal a sí misma. Eso es una cosa que yo admiro y respeto bastante y que creo que era importante aclarar. O sea, que una persona sea llorona, victimista, eso no la hace INFP en absoluto. ¿Puede serlo? Tal vez, pero probablemente no. Bueno, ahí la cuestión. Ahora seguimos con el siguiente MBTI con nuestro compañero Carl. Ah, espera, no hay preguntas acá. Bueno, las leeré mientras Carl comenta. Bueno, vamos ahora con los ENFJ, los llamados protagonistas, que en este caso son FENI. Ok. Primero, cosas a tener en cuenta. Bueno, básicamente tienen las mismas funciones cognitivas que un INFJ, pero los tienen al revés. Es decir, en lugar de ser NIFE, es FENI. Tienen el dominante al revés, que es el auxiliar y así. Entonces, ¿esto qué hace de diferentes? Bueno, como primera cosa, naturalmente son extrovertidos, porque su función dominante es extrovertida, es decir, ellos van a obtener su energía en base a relaciones interpersonales, relacionarse con su mundo externo, con su sociedad o digamos su círculo cercano. Ok. Como el fe es dominante en este caso, los NFJ van a estar muy concentrados en qué apartados tiene el fe. Que en este caso es fijarse en, digamos, su mundo exterior, digamos, en su sociedad, en su comunidad o la gente que les rodea. De cierta manera esto los hace ser muy serviciales o ser, digamos, muy sensitivos con los grupos, con sus grupos sociales. Son la primera persona que en un grupo va a notar a cuando alguien está incómodo, cuando alguien siente que no está pudiendo participar y quiere participar, o cuando alguien quiere irse, ese tipo de cosas. Entonces, naturalmente son muy buenos para fijarse en este tipo de detalles y aquí es el tema importante, su ni de auxiliar, obviamente su ni como está de auxiliar no tiene un papel tan importante, pero tiene un papel a la hora de fomentar su fe. Es decir, son buenos para entender conceptos abstractos. Ese instinto les permite poder darle un toque más abstracto y tangencial a algunas cosas que no son tan fáciles de percibir con otras funciones más metidas en el presente, en el mundo real. Y de cierta forma esto también les hace tener un poco más de gusto por cosas no tan relacionadas con el mundo exterior. Eh, los NFJ, igualmente, como esa es una función auxiliar y no la dominante, no van a estar tan concentrados en eso. No es lo que les da energía. Lo que les va a dar energía siempre es justamente interactuar con la gente. A diferencia de los INFJ, que lo que les da energía es obtener este tipo de patrones a través del NI.
Se entiende que es dominante auxiliar. El dominante es el que te da energía principalmente y auxiliar es el que le sirve. Entonces, en el caso de NFJ, naturalmente siempre van a estar dominantemente queriendo interactuar con la gente que les rodea. Y sobre todo, queriendo ser parte de esa interacción, ser parte de ese grupo. Bueno, como función terciaria, los NFJs tienen el C, lo que significa que no solamente son buenos a la hora de leer digamos, el ambiente y a la hora de darse cuenta de estas conexiones más abstractas, sino que también tienen una capacidad para estar en el presente, digamos, tener más próximamente su exterior más inmediato. Entonces, también pueden ser muy capaces de poder leer el ambiente eh, de una manera como más, digamos, inmediata, vamos a decir inmediata, son más sensorial, vamos a decirlo de esa manera. Eh, y esto les hace ser muy buenos, realmente muy buenos a la hora de eh, entender esta dinámica de grupos y poder posicionarse como líderes naturales o como, digamos, la persona que hace que un grupo funcione. Entonces, esto naturalmente va a ser lo que predomine en las interacciones sociales de un NFJ. No significa que sea así siempre, solo significa que es lo que más le da energía. Ahora, como su dominante es fe, su inferior va a ser ti. Es decir, los NFJ van a tener siempre un problema a la hora de aplicar lógica o razonamientos detrás de las cosas. No significa que no lo pueden hacer, simplemente les va a costar aplicarlo sin sentir que no es lo adecuado. Un FJ muchas veces va a pensar que algo es lo mejor en base a su fe y ni, es decir, en base a su percepción de cómo hace sentir a la gente en lugar de cómo es realmente correcto. Entonces, muchas veces, si bien algo pueda terminar siendo perjudicial para el resultado de un proyecto o una tarea, van a querer igualmente considerar a todo el mundo por igual para evitar hacer sentir mal a la gente o digamos a alguien que es cercano o que les tenga en consideración. Entonces, en ese sentido, los NFJ tienen su talón de Aquiles dentro del propio razonamiento o entendimiento de lo que les rodea a un nivel más lógico. Ahora, hay ciertos estereotipos con los NFJs que básicamente se repiten mucho en la comunidad. Algunos son más de diplomáticos en general y otros son de NFJs específicamente. Bueno, vamos a empezar con que muchas veces dicen que son demasiado positivos, algo como extremadamente positivos. Y esto no siempre es parte de ser NFJ, porque igualmente lo pueden encontrar en NFPs, por ejemplo. Es más un resultado, una consecuencia de que los NFJ no se concentran tanto en qué sienten, en cómo se sienten. ¿Por qué? Pues simplemente porque el fe dominante va a estar haciendo efectos casi el 100% del tiempo. Entonces van a estar pensando en qué sienten los demás, qué piensan los demás, cómo se sienten los demás estando con ellos, más allá de cómo se sienten ellos. Ese cómo se sienten naturalmente les va a ir hacia bien o muy bien si siguen o pueden cumplir con estas expectativas de su función dominante. No significa que siempre sean positivos, solo significa que es más común que sean positivos porque es una forma que tienen de influenciar su ambiente exterior más cercano. También está el típico meme de que son los Golden Retrievers del MBTI. Y esto sí no es así, es un 50-50, por eso les suelo recordar que no lo tomen como algo que puede usarse para tipear. Si algo es 50-50, lo mejor es que no lo usen para tipear jamás. Pero bueno, se suele decir esto porque suelen ser muy positivos, porque suelen ser muy animados, porque suelen ser muy pegajosos, etcétera, etcétera. Esto es así, bueno, no exactamente, sí, no, o sea, es que depende mucho de qué tipo de vivencia o digamos qué tipo de cosas ha recolectado Sunni a la hora de hacer estas conexiones abstractas para alimentar a su fe dominante.
pueden tender a ese tipo de comportamientos, como también pueden tender a comportamientos más negativos si, por ejemplo, están de un modo más insano. También se suele decir que son demasiado idealistas, y esto es de vuelta por tratar de alimentar demasiado ese fe dominante, que les hace de cierta manera buscar siempre, digamos, lo positivo dentro de su círculo. Ahora, ¿esto es así siempre? No exactamente, no es algo que sea único de los NFJ, de hecho eso puede aplicarse en básicamente todos diplomáticos, pero es algo que se suele decir mucho en los NFJ, por eso les digo, no es una forma de tipear. Por lo menos puede ser una tendencia, pero no necesariamente es así en todos los casos. Hay otra cosa y es que se meten en los asuntos de todo el mundo, que suelen ser muy metiches. Esto no es exactamente cierto. Puede llegar a ser el caso. En NFJ es muy, eh, o sea, con muy poco desarrollados, vamos a decir así. Es que están como empezando en los pasos de entenderse y quizás no tienen su fe tan desarrollado. Entonces puede llegar a pasar, pero no es el caso en todo el mundo. Porque los NFJ naturalmente se van a dar cuenta de cuando están dando un paso demasiado dentro de la vida de alguien. Pero sí puede llegar a pasar porque este fe dominante va a hacerles querer, digamos, influenciar de manera muy directa a los demás. Que son muy falsos y doble cara, también se suele decir mucho. Y esto, de vuelta, no es así, es un tema más de percepciones. Se suele ver mucho eso por el uso tan frecuente del fe, que siempre va a priorizar, digamos, la comunidad y la armonía social. Es decir, que todo el mundo esté bien, que todo el mundo se entienda y trata de convivir en armonía, más allá de lo que piense o sienta cada uno individualmente. Lo que hace que puedan llegar a verse un poco falsos o doble cara simplemente porque muchas veces no dicen lo que piensan o no dicen lo que sienten con tal de mantener este orden social. ¿Puedes verlo como muy doble cara o muy falso? Puedes llegar a verlo, pero no es tanto el caso en todos lados. Es más bien una cuestión no solo de perspectiva, sino también de qué tan experimentado sea ese NFJ, qué tan capacitado sea y qué tanto haya aprendido de sus vivencias. También se suele decir que son muy dramáticos, pero esto se suele decir de todos los diplomáticos. Depende de quién lo diga, o sea, depende mucho de estas cosas, por lo cual algo tan subjetivo, algo tan como difícil de analizar de un punto de vista objetivo, te va a hacer que te cueste realmente darte cuenta de si esto es algo de un NFJ o no. Entonces, de vuelta, esto es algo que sería mejor dejarlo como estereotipo y ya está, y no algo como real. Y bueno, el último caso es que son líderes naturales. Y esto es en parte cierto y en parte no. Pueden llegar a tener una tendencia a querer volverse líderes, pero no siempre es el caso porque depende los gustos y igual de vivencias del NFJ. Quizás hay NFJs que tienen un rol un poco más pasivo y buscan influenciar de manera un poco más discreta o eh, de vuelta no siendo tan activos en estas interacciones y dinámicas sociales. Hay algunos LFJ que van a querer buscar un papel de liderazgo para poder imponer su fe dominante y asegurarse de que su visión de cómo deberían ser las cosas esté presente. Pero de vuelta, este es el caso, este no sería el caso con todos, es un tema más de comprender que cada cabeza es un mundo y que cada vida es diferente, y que cada uno va a tener gustos diferentes al respecto. Entonces, al final, este vendría siendo más o menos una explicación de qué son los NFJ y qué cosas puedes decir que sí sería un NFJ y qué cosas no realmente. Ahora, queda NFP y le dejo a Ors para que pueda dar la explicación final. He vuelto a volver de vuelta. Entonces, ahora dicho de manera más calmada, tenemos a los jamones del MBTI, uno de los memes más extendidos, he de decir. Y sin embargo, uno de los MBTIs más populares, una de las caras del MBTI y del grupo. Digo que, por si estoy hablando de cierta persona que a lo mejor no saben qué es NFP, pero algún día se van a enterar de quién estoy hablando. Entonces, también por ser tan popular este MBTI, NFP,
también es de los que tienen más estereotipos, y esto es muy importante aclararlo también en este caso. Y sin embargo, vamos a explicar primero cómo funciona usualmente ENFP. Para empezar, la función NE. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la función NE cuando hablamos de ENTP? Bueno, la función NE pues funciona igual. Bueno, vamos a hacer un repaso, más bien no un repaso, vamos a decirlo todo de nuevo porque es importante porque estamos hablando de este MBTI y es su función dominante. La función dominante NE en ENFP funciona similar como funciona en NTP, es decir, toma ideas, ideas base, sencillas, a veces un poco abstractas, y de ahí saca nuevas ideas, también a veces abstractas. O sea, les va expandiendo, las expande de cosas que ya estaban. Es lo que había mencionado antes, un pensamiento, una idea semilla, como he escuchado que dicen a veces. O sea, de una idea se pueden conectar muchas otras. Se le dice también pensamiento semilla porque no sé si ustedes han visto esos esquemas que parecen como árboles de donde surgen ideas en las ramas, en los puntos, es decir, algo así. Exploran las cosas que pueden parecerse o pueden tener algo de relación y sin embargo toman muy en cuenta aquellas que casi pareciera que no vinieran al caso. Podemos hacer ejemplos acá, pero seguro de que ya han visto mucho en los memes y por eso es que parecen tan random, porque toman cosas que uno normalmente no toma tan en cuenta, cosas muy alternativas al tema principal, pero que tienen un poquito de relación. Sin embargo, en la segunda función es donde nos encontramos, donde divergen ENTP y ENFP. Porque su segunda función cognitiva, su auxiliar, su apoyo a la función E, ya no es el T, que busca comprender las cosas a detalle y así. No, es la función phi. Y qué casualidad que acabamos de hablar de la función phi, ¿no es así? Porque la función phi no funciona igual cuando está de dominante a cuando está de auxiliar. En el caso de ENFP, cuando ENFP usa la función E, toma ideas y las desarrolla y saca más cosas. Y así ya esa lluvia de ideas y va encontrando puntos interesantes que surgen más o menos de la idea original. Pero con la función phi van como que viendo cuál resuena más con ellos y su identidad y quiénes son. Es decir, mientras que ENTP no le importa tanto si algo le gusta o no, sino entenderlo, bueno, claro, sí le gusta entender más algunas cosas que otras, ENFP se toma más en cuenta qué cosas vibran consigo mismo, o sea, qué cosas se relacionan más con lo que le gusta, sus valores, qué cosas se relacionan más y, se van, y qué cosas se van dando. Entre la gran lluvia de ideas y la gran cantidad de cosas que puede sacar en una conversación, cual salta de un tema a otro varias veces y cambia varias veces de tema, hay algunas pocas que le van quedando, hay algunas cosas que se quedan y no se van cuando cambia de tema. Y es por eso que, si bien los NE en general pueden ser un poco tercos, ENFP cuando algo le gusta, cuando le agarra gusto a algo, cuando siente que conecta con sus valores y gustos personales, ese algo se queda, no se va y sigue intentando con eso, hasta que de alguna manera hace que funcione para sí mismo o misma. Eso es una cosa que les caracteriza bastante. Y es por eso que, por ejemplo, la diferencia principal entre un NTP y un NFP, porque lo suelen confundir mucho, es esa. O sea, NTP puede cuestionarse las cosas y hasta le gusta hacerlo, mientras que a INFP, digo a NFP, le gusta saber qué cosas son las que no se cuestiona tanto, qué cosas son las que le gusta, se quedan y no está dispuesto a dejar tanto. Y aunque estas cosas parezcan medio que choquen entre sí, digamos un día NFP entre una conversación random de un tema random a otro, un día le cae hablar no sé, sobre el heavy metal y terminó gustando y lo explora y continúa con esto y sigue y hace parte de su vida y no se va. Y un día de repente empieza a hablar de, no sé, vamos a pensar en un tema que no tenga nada que ver, los conejitos. Y los conejitos lindos, suavecitos y así. Y le termina gustando My Melody. ¿Qué tiene esto que ver con el heavy metal? Nada. Pero si a N gustan de este tema, de alguna manera lo funciona, porque las ideas muy distantes, separadas, random y aleatorias entre sí, y conectarlas, si ve que le gustan, es algo que en realidad es muy NFP. O sea, ver esas cosas alternativas y ver qué le gusta y qué se queda. Ahora, luego tenemos a su tercera función. Y la tercera función en el caso de NFP es una que tal vez se les haga familiar. La función. ¿Qué trata la función T? Bueno, la función T, ya les había dicho y les voy a repasar, que se trata mucho de encontrar ciertos esquemas universales constantes en las cosas para que funcionen y sigan adelante. Es decir, encontrar ciertas ideas y conceptos lógicos que funcionen lo suficiente como para seguir con ello. No profundizan tanto, pero entienden bien las cosas, lo necesario para que funcione, que continúe. Por ejemplo, no necesariamente sabría un T arreglar todo un carro y armarlo desde cero, pero sabe hacer que ande, que ruede, que funcione y no pierde tiempo, no pierde tanto tiempo. Es digamos un poco más inmediato, un poco más práctico para responder en el momento. Entonces, esto ayuda un poco a NFP a encauzar sus ideas
bastante particulares y subjetivas de una manera funcional y útil para sí, para que funcione y siga adelante. O sea, profundiza lo suficiente en algunas cosas que le gustan y tal vez algunas que no, como para que su subjetividad no le juegue en contra, porque es algo que le puede pasar a muchos MBTIs. Pero ENFP maneja eso mejor que muchos otros con sus ideas tan, digamos, como dije, subjetivas, peculiares, originales. Es decir, ¿cómo puede hacer un NFP? Por ejemplo, puede encontrar entre conversaciones, ya les había dicho que le guste Hello Kitty y el heavy metal. Y como le gustan los dos, los combina. Algo que suena muy random, pero créanme, hay ejemplos más random y esto no es nada. Y luego de eso, con la función T, podría sacar provecho de ello o hacer que sea funcional y práctico en su vida. Por ejemplo, encontrar una forma sutil de ponerse en modo cosas de My Melody y Sanrio. O por ejemplo, poner, por ejemplo, esa canción del conejito de heavy metal cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero podría encontrarla y podría haberse creado más o menos de esa manera. O sea, salen ideas originales, subjetivas, creativas, pero sobre todo útiles y prácticas que sabe sobrellevar en el día a día, sin que esto le retenga por el hecho de ser algo demasiado extraño. Pues. Y el último tenemos el equilibrio, el doloroso equilibrio de todo genio dominante. La función sí. En en el caso de NFP, funciona de manera más o menos similar, pero ni tanto, porque como es la cuarta función de NFP, no le gusta usarla. Es como el anatema de su función principal. Repetir las cosas, hacerlas como ya se han hecho, como ya han funcionado y basarse en lo que recuerda en vez de improvisar en el momento. Pero no es que tenga que hacerlo realmente, y no es que vaya a utilizar todas las cosas como lo haría en NFP. El mero hecho de estar en una posición diferente hace una diferencia. Y es que es para compensar y equilibrar un poco. No es que todo lo va a hacer como ya está predispuesto, como lo ha hecho antes, como lo recuerda, sino que de entre sus muchas ideas un poco random y las muchas que fallaron y que volvió a intentar hasta que de alguna manera logró que funcionaran, recuerda cuáles cosas han funcionado, cómo le han funcionado y cómo seguirlas implementando de manera útil más allá en una situación nueva. Sabe que ya llega un punto en que cuando perfecciona la función sí, alrededor de los 30 años en promedio, sabe cuándo no es del todo necesario improvisar, cuándo puede no ser tan práctico y puede dejarlo para luego en ciertas situaciones, sin perder la esencia que ya le caracteriza. Y sin embargo, ahora vamos a hablar de los estereotipos. Pregúntame si soy un jamón. Sí, ese chiste tan clásico por el cual en Personality Database ahora literalmente tipean el jamón como NFP. Y el chiste de esto se basa en, y la razón por la que les dicen jamones por este chiste, se basa en que, si bien algunos NFPs pueden salir con cosas bien aleatorias, les digo, el ejemplo del heavy metal y My Melody no es nada, es que eso no es nada, en serio, he visto cosas más random que esas, pues el, el caso es que por hacer chistes así piensan que solamente hacer chistes tontos, buscar cosas que no sean prácticas y que sean absurdas, el mero hecho de buscar cosas absurdas, porque sí, creen que eso es ser NFP. Y no necesariamente, como ya escucharon en el caso de esto, pero puede esto para una persona, no tanto por el estereotipo, sino por ver a un NFP y no entender por qué sale con esas cosas así. Un NE dominante inspira la especialidad de NFP, si sabe lo que le gusta, NFP sabe lo que le da energía en la vida, pues puede parecer muy enérgico, aleatorio, random, y una persona que no lo entiende puede ser tanto intenso y que no tiene sentido, como el caos y la locura, pero esta locura tiene un sentido personal, subjetivo y que tiene un significado especial, pero es verdad que no es fácil de entender para algunas personas. Y ahí la cuestión, sobre todo para los sí dominante o los T dominante, a pesar de que función T. Porque es esto, NFP busca su propio camino entre cosas aleatorias, pero no todo el mundo es tan bueno entendiéndole. Y NFP pues tampoco es que se caracteriza por saber explicar su subjetividad todo el tiempo. Entonces esto puede hacer que la gente crea que son simplemente random, aleatorios y locos porque sí, pero no. Todo tiene una historia, un porqué, que para ellos está muy claro. Y para los otros, pues depende de cómo pregunten. Hay cuestión. Por otro lado, tenemos el estereotipo de que son desordenados y no se concentran y que son básicamente el TDAH hecho persona, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. ¿Y lo son? No necesariamente. Pero pueden confundirlos con una persona que tiene ese trastorno. Puede pasar. ¿Por qué se caracteriza el trastorno de hiperactividad con déficit de atención? Por no saber controlar el foco de atención adecuadamente y generar mucha energía física, sobrecompensar ciertos estímulos que no vienen al caso en este momento. Pero NFP no necesariamente TDAH. Puede tener o no tener y no se notaría mucho realmente porque NFP se energiza al ser un extrovertido, su fuente
a diferencia de un introvertido, se basa en un objeto real, mientras que INFP obtiene energía con algo que sabe que le gusta y ya internalizó que es un gusto suyo y aunque no hay nadie cerca, INFP estando solo puede energizarse con eso. NFP sí depende de un objeto real, algo externo, algo en la vida, algo que pueda ver, sentir y escuchar. En este caso, las ideas, porque es más intuitivo. Entonces, en este caso, cuando una idea le gusta, o cuando lluvia de ideas y puede saltar de tema en tema en una conversación, esto le termina dando energía. Claro, sobre todo si conecta con aquellas ideas que ya siente consigo, con cosas que conectan con lo que ya le gusta. Esto le puede dar bastante energía. Y sin embargo, esto no significa necesariamente que tengan que pueden concentrarse y de hecho saben no perder de vista aquello que les gusta y lo que es más importante para ellos. No es que sean, no son INFP, pero tienen un buen sistema de valores, ciertamente. La cuestión es esa, que eso está después de la función E. Todo esto es un auxiliar de la función E, pero no necesariamente se les tiene que olvidar todo. No necesariamente tienen incapacidad de controlar el foco de atención. Pueden quedarse quietos y pueden estar tranquilos y parecer una persona pues como cualquier otro MBTI si no están en algo que les dé mucha energía, pero eventualmente necesitan variar y eso es lo otro que NFP siempre anda, bueno, NFP no tiene tantos estereotipos negativos, si vamos al caso, ¿no? Pero eso es otro que vamos a mencionar, vendría siendo eso, que siempre anda de aventura en aventura y en cosas locas y básicamente no se puede quedar tranquilo. Y como dije, depende, si una idea es interesante, estimulante, se relaciona con algo que ya le ha gustado, ahí va a tomar energía, pero si no, puede verse medio cansado por ciertas situaciones rutinarias porque no les gusta la rutina. Sí se pueden concentrar, pero si uno les da una idea semilla, pues entonces van a agarrar energía. Ahora, eso es una de las cosas que, o sea, esos son, digamos, los estereotipos que uno más suele recordar de NFP. No necesariamente cuentan chistes tontos, pero ya es parte de esa idea de que sacan con solo porque sí. ¿Pueden haber algunos que sean así? Sí, hay algunos memes que son especialmente random, pero no se trata de eso, ser NFP. Se trata de si algo ya les gustó y si se correlaciona con cosas. Sacar ideas de una idea más pequeña. Entonces, es ahí la Yo cuestión. no sé Hemos por qué a regresado a la ti palabra ORMS, perdóname que te interrumpa, pero yo no sé por qué a ti ORMS, a ti no se te hace malo el estereotipo de un NFP cuando genuinamente a mí a veces no me toman en serio solamente por serlo. So, abro paréntesis ahí, ¿no? Oh, es una buena intervención. Sé que quizás hay una persona por acá en el público que quiere mencionar algo por el estilo. Y bueno, eso es un punto a tomar en cuenta. A ver, el estereotipo de que NFP es un payaso que no se toma en serio. Esto es algo que aplica un poco más a algunos MBTIs un poco más lógicos o introvertidos, pero que no son especialmente perspicaces. Y como dije, como había dicho en el ejemplo de INFP, eso suele ser una reducción a lo absurdo. Porque realmente es difícil saber cuando ven a una persona random y aleatoria si es ENFP, ENTP, INFP o algún otro MBI que no tiene nada que ver, simplemente que está desbordando energía en el momento. Mejor dicho, ¿cómo se nota esto en persona y en chat? O sea, ya eso son cosas que suele ser la percepción general. NFP no necesariamente es así. Y un ejemplo de esto, y acabo de recordarlo gracias a la intervención de la melanina, es la Lizzie Bennett. Bueno, podríamos volver a ver a Orgullo y Prejuicio. Sin embargo, quienes lo han visto, y tal vez no, seguramente no pensarán que Lizzie podría ser ENFP. ¿Pero por qué? Bueno, porque se ve tranquila, parece una persona razonable, tiene sentido común, es seria y tiene los pies más en la tierra que su familia. O sea, ¿qué sucede aquí? Y aparte tiene conversaciones intelectuales con el señor Darcy. ¿Y cómo es esto posible si NFP es un payaso absurdo que no se toma en serio? Pues porque eso es mentira. NFP puede ser o no ser así, pero no se trata de eso. Por ejemplo, se caracteriza y tiene una cosa que es muy NFP, como ya les dije con la función phi. Sabe qué quiere y no mira para los lados. Sabe lo que quiere y en eso se centra y no la pueden obligar fácilmente. Casi como INFP, pero no tanto. INFP digamos que es un poco más así, pero INFP se caracteriza por eso, porque en realidad sí sabe centrarse, a diferencia de lo que la gente... ¿Qué más caracteriza a Lizzie? Bueno, sus conversaciones intelectuales con el señor Darcy. Y es que esto es una cosa que también no le hemos mencionado, que Carl lo mencionó alguna vez, pero me da la impresión de que Darcy es ni, tal vez. Pero si ese es el caso, se fijaron que cuando hablamos de la función ni, hablamos de que toma varias ideas del entorno, lo como mencionó Carl, y las concentra en un concepto abstracto, en una forma abstracta. ¿Y qué hace la función ne? Hace exactamente lo opuesto. Toma una idea base y saca muchas de ello. Y si se fijan, esto puede generar un círculo, ¿saben? O sea, una retroalimentación.
O sea, uno concentra las ideas y se las da como idea semilla a NFP que luego las expande y así. Y si se fijan en la conversación entre bueno, Elizabeth y Darcy, algo así pasa. O sea, NFP sí puede tener perfectamente una conversación intelectual, razonable y así, simplemente porque la función NE se presta para esto. No solamente con el NI, también el tipo, por ejemplo, aunque no tanto, y así pues. Pero, ¿qué sucede? Que el estereotipo de NFP es la reducción al absurdo, y eso es lo que vamos a aplicar acá. O sea, muchas personas que ustedes conocen en la vida, a lo mejor son así, son decididas, tienen carácter, son creativas y saben improvisar. Y esas personas podrían ser SFP, pero probablemente no. Porque, ¿cómo diferenciamos a SFP de simple? La función C. SFP es práctico, directo, no se viene tanto a las palabras, sino que actúe ya. Y las explicaciones que da no suelen ser tan rebuscadas. Funcionan y entonces eso. Mientras que NFP es un poco más en lo mental, en las ideas, en los conceptos, más conversador. Por ejemplo, SFP pregunta y una intención más sencilla que la que hizo Melanie desarrollando un poco más ahorita cuando intervino. O sea, realmente NFP perfectamente puede ser una persona seria, razonable, intelectual, y el estereotipo es algo que frena a aquellas personas que creen que no pueden serlo porque son gente seria, razonable. Es más, cuando desarrollan y perfeccionan la función T, seguramente ni van a reconocerlo, porque cuántas personas no han pensado que Melanie, recontra confirmada que es NFP, cuántas no la han confundido con NFJ o NTJ. ¿Y por qué? Pues porque a veces puede ser seria, puede ser centrada y tener carácter, puede ser una persona bastante sociable y amigable, y bueno, ¿qué puedo decir? Un NE recargado puede ser todo eso y más. Un NE que haya desarrollado la función T puede hacer todas esas cosas de manera funcional. No importa la idea, lo difícil o complicada o alternativa que pueda hacer, puede hacer que funcione. NTJ también puede hacer esto. Y también NFJ, sí. Pero digamos, el creador de ideas originales por excelencia, sabiendo combinar cosas que al principio parece que no tienen nada que ver y que pueden decirle que es payaso, pero en realidad es el que hace que las cosas funcionen por absurdas que sean, sería NFP. O sea, es por eso que quizás es de los más populares, porque incluso antes de que salieran los estereotipos, NFP era bastante conocido por eso, por ser una persona que sabe improvisar, traer ideas nuevas al mundo y decir que es ¿cómo es que le decían? El activista, porque viene con esas ideas que no todo el mundo toma en cuenta, pero que la gente necesitaba escuchar. Mientras que pueden decir a veces que NTP es el que, ¿qué tal? NTP quizá cuestiona las cosas, pero quien trae cosas nuevas, para que la gente haga cosas nuevas, y disfrutar, que es importante. Melanie, ¿quieres decir algo más? O quizás alguien más en el público quiera hacerlo. Perdón, estaba ocupada. No, genuinamente sí, yo lo único que espero, ¿verdad? Es que se entienda un poquito más estas funciones, porque genuinamente sí me da mucha risa que genuinamente me confunden con un NTJ fácilmente. NTJ casi no me lo dicen tanto, pero NTJ simplemente por la seriedad, que por todo eso es como de, chicos, un INFP también puede ser lo mismo, y no simplemente todos se recargan de la misma manera. Algunos se recargan de una manera más, tal vez un poco más introvertidas, en algunas cosas más sociables, depende, o sea, no todos son iguales y entiendan eso, que yo me recargo estando sola. Gracias. El mundo de las ideas y las cosas así pueden llegar, ya sea con o sin personas, pero eso sí, las ideas vienen de fuera, incluso si la persona no está rodeada de personas. Así que, tal cual, ya escucharon. Ahora, por cierto, nos comentan. Bueno, espero que les haya gustado esta clase de hoy. Pues espero que hayan algunas construcciones erróneas. Parece que Mariana tiene una pregunta y Lian también, así que bueno, vamos a proceder a responderlas en la medida de lo posible. Claro, por supuesto. Ok, sí, Lian, puedes Claro, hacer la Lian, pregunta. adelante. Gracias. Y Marina igual, quizás es una pregunta que se correlaciona, ya que ambos son INFJ. Sí, ahí podemos ver. Ok, Marina quiere saber si podíamos hablar de los diplomáticos turbulentos y asertivos. A ver, pasa que
El modelo de turbulento o asertivo es algo más bien de el test de 16 personalidades, no tanto de las funciones cognitivas. Así que no podríamos estar abordando tanto eso, pero solamente, o sea, podríamos decir que es un tema más de qué tanta seguridad tienen al respecto de lo que creen o qué tanta inseguridad tienen al respecto de lo que creen. O sea, es más que nada un modelo de mente abierta versus mente cerrada, pero con un toque de ansiedad al respecto. Y sobre lo que dice Liam, Sin embargo, cabe tiene... aclarar. Sí, dime, Ors. Iba a aclarar algo, pero primero respondamos lo de Elian y yo luego añado esta idea adicional, porque la pregunta Ok, dice, está bien, está bien. dice, Bueno, Liam dice, ¿tienen alguna como recomendación para los clase INFJ sobre de- cómo protegerse en el aspecto de que tienden a absorber emociones ajenas? Ok, ¿cómo protegerse siendo INFJ en el sentido de que quizás llegues a absorber emociones ajenas? Esto es un tema que tiene más que ver con tratar de, digamos, conectar más con tu ti y con tu ser. Igualmente no es tan fácil, pero simplemente es una cuestión de que quizás debes tratar de no tomarte las cosas tan personales, tan inmediatas en ti y verlas un poco desde un punto de vista más ajeno, como más de observador. Quizás tratar de verlas como un asunto un poquito menos con significado, menos significativo y más desde algo hipotético o quizás de ensayo. Eh, un poco sí, más que todo. O sea, esto desde un lado más de las funciones cognitivas, desde otro lado también te podría decir que quizás tienes que tener en cuenta que también te toca velar por lo que eres tú o por lo que tú sientes o por lo que tú quieres o por tu bienestar como tal y no tanto por eh, lo que ves, digamos, de manera ajena. Entonces, quizás tienes que hacer que estas emociones ajenas, estas situaciones o dilemas de la gente de afuera, sean algo más impersonal, más formal, algo que no tenga tanto que ver con contigo. Verlas desde afuera, verlas como un análisis, como un científico ve una prueba o un ensayo, no tanto como si fueran parte de tu vida, porque quizás es ahí donde empiezan a afectar las emociones ajenas. Entonces yo te recomendaría eso, más que todo, que trataras de conectar un poco más con tu ti y trataras de evitar darle una connotación tan emocional a las cosas. Ahora, ¿qué vas a decir, Ors? Bueno, sí, pues. Respecto a lo de Elian, ciertamente es una respuesta adecuada, más extendida de lo que iba a comentar. Sin embargo, yo quería acotar algo a la pregunta de ¿quién preguntó acá? Sí, sí, sí. Marina me preguntaba eso de lo de asertividad y turbulencia, y bueno, ciertamente eso es algo que no es necesariamente del... Sin embargo, eso no significa que el MBTI no tenga formas de mostrar cuando una persona está, digamos, un poco más sana o un poco más insana. Porque justo hace poco hicimos una publicación en el Facebook que hablaba sobre lo que vendría siendo el loop y el grip. Un tema que, claro, extenderemos un poco más en la clase, pero ahí se muestra un poco a grandes rasgos como un buen esquema para tener una idea de cómo suele ser un INFJ, así como las otras personalidades, cuando están bajo cierta presión y actúan de una manera que quizás no es la más adecuada. ¿Se puede correlacionar un poco con la T y la A de asertividad y turbulencia? Sí, y de esos temas los podemos extender. Eso sí, siempre aclarando que el MBTI, o sea, lo que tiene el MBTI que es suyo, es lo del grip y el loop, las formas de el estrés. Mientras que lo de la asertividad y turbulencia ya es como un añadido extra que se debate si se toma en cuenta o no, pero eso sí, no es original del MBTI. Como dice el dicho, al César lo que es del César y al MBTI lo que es del MBTI. Algo así era, ¿no? Bueno, así lo leí yo en la Biblia. Entonces eso mismo. Así que se puede ver eso y ahí se ve detalle y siempre podemos responder dudas al respecto. Hay un comentario acá que dice, no me alegra ayudarte porque siempre eres tan chévere y
Bueno, Así es. En ese caso, muy eso, bien. pues, Marina. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden, no hay ninguna pregunta que sea problemática, todas las tomamos en cuenta de una manera adecuada y asertiva. Sé lo que sé que significa asertividad porque no lo vimos en este episodio. Pero bueno, ya saben, tomar en cuenta. Pueden hacer cualquier pregunta y recuerden que si no la preguntan acá, pues tienen tiempo para preguntar en el grupo. Felicidades a ti por estar todo este tiempo acá y escuchar esta información, todo lo que sacamos. Su presencia nos inspira. Ay, mira, está escribiendo más cosas. Ah, muchas de las gracias. Presencia. Me encanta que hagan preguntas. O que digan. Me parece bastante curioso. Me gusta que se llama Brooklyn por el link al final. Está bastante curiosa O tal esa vez, referencia. lo que tiene que quedar, tal vez yo no me... Podría ser, podría no ser. Está escribiendo palabras otra vez. A lo mejor ahí viene una respuesta inesperada. Bueno, está escribiendo palabras o quizás código Me Morse encanta. o tal vez señales de humo. O quizás, a ver en eso. Los stickers de Dragon Ball suelen ser los mejores. Es que le dan un toque como satírico a un mensaje que de por sí es chido y hace que la gente lo tome más fácilmente. Ah, mira, dice. Sí, exactamente. Pues en Bueno, efecto, muchas gracias, Brooklyn. Es que nos agrada aclararlo porque vaya a ser que la gente se lleve ideas cerradas de alguien solo por ser de un M, que sobre todo afecta a los a NFP e INFP, por sobre muchos otros. sí, de hecho tengo un montón de anotados de que Oh, los NFP sobre todo son los que más estereotipos tienen de los diplomáticos. Y creo que también es parte es porque suelen ser el objetivo de los memes. Eh, pero bueno, muchas gracias chicos por estar acá. Espero que les haya gustado es la que suelen clase y ser que hayan populares. obtenido la información que necesitaban. Muchas gracias por las presentaciones y bueno, espero podamos verlos en las clases siguientes y que se hayan ido con un poco más de información hoy para que puedan hacer sus tipeos de manera mejor manera o cuyo caso aprender a conocerse mejor. Así que bueno, nos vamos retirando por ahora y nos veremos en el siguiente miércoles al siguiente miércoles. Recuerden, las clases se alternan un miércoles sí y un miércoles no, así que el miércoles 30 los estaremos viendo. Así que buenas noches chicos, mucha suerte y espero que pasen bien el resto del día.